Bienvenidos al tercer episodio de Política Psicodélica, el podcast de todo el loquerón desde la ciudad de las montañas. Y tengo hoy un invitado muy especial, un amigo y también pues una figura muy reconocida en el marketing político, en la comunicación política. Germán Gabarrot es uruguayo, nacido obviamente en la ciudad de Carmelo. De Carmelo. Departamento de Colonia, República Oriental del Uruguay. Del Uruguay, wow. Pero regiomontano por adopción y mexicano igual que Chabela Vargas. Correcto. Regio, ¿no? Así como Chabela Vargas, los regios nacemos donde nos da nuestra chingada gana. Exactamente. Pues. Y pues Germán se ha desarrollado como consultor en campañas políticas, tanto en México, en algunos de los estados, pero también en muchos países latinoamericanos. Así es. Primero, gracias por la invitación, Arturo. Un gustazo platicar contigo. Ya todo lo que hemos platicado fuera de cámaras y en lo personal y en estos 3 meses que han sido una locura en esta ciudad. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, bienvenido. Y pues este es el episodio número 3. Y pues hoy, además pues, de conocerte, de platicar, etcétera, vamos a hacer una reseña o también pues, comentar varios apuntes acerca de los mitos políticos, mitos electorales en campañas obviamente electorales, tanto de México, porque pues como ya has trabajado en la Ciudad de México y también aquí en Nuevo León y en Guadalajara, sí, en Ciudad de México me eché 13 años trabajando ahí en política. Antes de eso estuve haciendo también algunas cosas en Centroamérica, en El Salvador, en Haití, en República Dominicana. Pero ya llegó un momento en que también la sangre te llama, ¿no? Lo primero fue regresar a hacer mi carrera a México, que eso era algo que tenía en mi cabeza desde hace mucho, no por despreciar a Centroamérica en lo absoluto, pero creo que siempre eres más efectivo cuando haces campañas en el lugar que conoces, en el lugar, sobre todo en el lugar con el que tienes una responsabilidad, ¿no? O sea, así es, sí. Eso es muy importante, pues. El amor por el Estado. Además, también, pues vale la pena mencionar, eres egresado de la Universidad de Monterrey. Así es. Aquí estudiaste y también, pues, es eso, otro tensor en Nuevo León, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien. Germán, pues bienvenido de nuevo. Pues bueno, quisiera que nos platicaras cómo fue esa transición desde comenzar tu carrera en el cine y cómo fue esa transición hacia los temas de comunicación y mercadotecnia política. Por hambre, güey. Como empiezan todas las transiciones, ¿no, cabrón? Por hambre. Pues sí, la verdad no, es que... mira, pero, ¿qué otro motivante hay, verdad? Sí. Se oye muy drástico, hambre, pero realmente empecé a hacer campañas políticas porque, o sea, pues tú te gradúas de la universidad y traes un romanticismo de lo que es la vida profesional, ¿no? Entonces dices, yo me voy a dedicar al cine toda mi vida. Agarré chamba de una película que se estaba haciendo aquí en Sabinas Hidalgo. Y dije, esto es lo mío, el cine es lo mío, ¿no? Entonces se acaba la película y dije, bueno, pues a la que sigue, ¿no? Y resulta que la película que seguía en Monterrey, faltaban como 3 años, pues, o sea, para que se volviera a dar una. Y había un espacio abierto de una agencia de comunicación política que se llama Publicum Consultores de Mentor Tijerina, y así fue como empecé en la política. Esa es la parte informal. La realidad es que desde la carrera las campañas políticas me han gustado. Mentor me dio clases de política. Mentor Tijerina yo creo que es uno de los consultores pioneros en este tipo de consultoría basada en la comunicación, basada en la publicidad, basada también un poco en las emociones. O sea, creo que Mentor fue uno de los pioneros, con una escuela muy gringa, muy bien adaptada a México
y que le fue muy bien. Entonces ya fuera de la madreada del hambre y así, la verdad es que en la universidad yo justo enfoqué hacia la comunicación política la última parte de mi carrera. Y cuando se dio la oportunidad de trabajar en una agencia como la de Mentor, no lo pensé dos veces. Dos veces. Pues. Empecé con una campaña en Ciudad Juárez que duró como 2 años. Fue una elección alcalde. No me acuerdo ahorita el nombre del candidato, pero ganaba uno, impugnaba el otro, ganaba el PRI, impugnaba el PAN, ganaba el PAN, impugnaba el PRI, y así se fueron como 3 años. Ahí estaban dándose de catorrazos, me acuerdo, ahí fue la primera vez que escuché hablar de Hugo Scherer, que después, justo en un disco que tienes por aquí, fue muy importante Hugo. Ahí andaba JJ Rendón, o sea, era justo el auge de los gurús políticos. Que eso era lo que me gustaba de Mentor, que seguía siendo consultor, no un gurú. Y así fue como fue la transición del cine. Afortunadamente, mi carrera me ha logrado no soltar totalmente el cine. He hecho algunos proyectos por ahí, pero la política ha sido mi core business de la mayor parte de mi carrera profesional. Además de haber trabajado y haber tenido la oportunidad con Mentor Tijerina, también trabajaste con Luis Acosta Bonino también. Con Luis Costa Bonino. Costa Bonino, perdón. Sí. Con Luis, un consultor uruguayo muy inteligente, un tipo muy, muy creativo, pues. Con Luis lo conocí en una campaña en Tabasco, trabajando para el PRD. Justo esta campaña se dio al mismo tiempo de los plantones en Reforma, despuesito de que Andrés Manuel le robaran aquella elección con Calderón, que empezaron los plantones. Ahí trabajé con Luis. Con Luis y después trabajé varias campañas más con Luis. Es un tipo muy inteligente. Trabajé con él. Una de las cosas que no me perdonan en Morena es haber trabajado con Toño Sola, que es un español que hizo la campaña El Peligro para México. Pero justo trabajando con Toño fue cuando me entró la crisis ética y decidí dejar cualquier campaña que sonara a la derecha. Ya, o sea, aparte me di cuenta, o sea, quiero mucho a Toño, es un tipazo, pero pues bueno, a donde llegábamos, o sea, aquí el Peje era un peligro para México y luego llegamos a que Funes era un peligro para El Salvador y Duvalier un peligro para Haití, que sí lo era. Pero estos reciclajes de campaña también ya me tenían un poco harto, ¿no? Y se da mucho, ¿verdad? De el impacto de las campañas en Estados Unidos hacia México y hacia Latinoamérica, pero ahora en México se ha hecho una combinación americana, española, porque ahora, si mal no recuerdo, el que está muy cerca, al menos lo que se sabe, es Antonio Rubí, no, Gutiérrez, Gutiérrez Rubí, sí. Que está muy cerca de quién, de Claudia. Sí, ¿verdad? Sí. Una de las cosas que a mí me gusta de la llegada de Morena, del crecimiento de Morena en la vida política de México, es que también agarró personajes como él, pero si te fijas, a él lo hacen director de comunicación de Claudia, pues. O sea, este esquema del consultor que llega y cobra millones, afortunadamente Morena lo dejó de lado, ¿no? Y hace, en el caso de este español, yo creo que Claudia hace con él algo que yo hago solito con todos mis clientes, pues, ¿no? Que es comprometerte con el proyecto. Tú le preguntas a todos los consultores y dices, oye, pero ¿cómo trabajaste para fulano? Dices, no, pues me pagó un chingo de lana y ya. Y no agarras un compromiso con la persona que dejas en el poder, ¿no? Yo una de las enseñanzas que me dejó Toño Sola fue esa. O sea, no que él me lo enseñó, sino decir, pues yo no quiero ser un consultor así, yo sí quiero comprometerme con un proyecto político, porque más allá de la consultoría me gusta la política, pues, ¿no?
Y uno de los primeros personajes con el que apliqué este tipo de consultoría, como obligó Claudia a su consultor, yo lo hice solito sin que me lo pidieran, que fue con Ricardo Monreal. Empecé a trabajar con el doctor Monreal en el 2014 como asesor y me quedé con él hasta la delegación Cuauhtémoc, siempre como consultor, pero fijo con él, sin estar volteando a ver otros partidos, sin estar volteando a ver otros clientes. O sea, no los veo como clientes, los veo como un proyecto. Agarrar un proyecto, estar convencido y trabajar con ellos hasta que tope. Pues. Mencionas hace rato el término gurú. A mi percepción, y seguramente la de muchos, pues todavía el término gurú es el que todavía no era un asesor profesional, pero también el gurú se maneja con muchos mitos. Uh-huh. Y precisamente es a donde vamos encaminados. El gurú en sí mismo es un mito, ¿no? Exacto. Entonces quisiera que me platicaras cómo fue, porque, o sea, te tocó a ti esa transición de lo que era antes la comunicación y mercadotecnia política en México a ese cambio que se dio precisamente a inicios del 2000. Sí, a nuestra generación nos tocó la digitalización de la política. Exacto. Y el primer mito que llegamos a romper es el de la televisión. O sea, te decían que sin televisión no ibas a poder ganar una campaña política, ¿no? O sea, y sin embargo, la digitalización, rompimos ese mito a través de las campañas digitales. Y además ni siquiera había una regulación precisa, porque antes cualquiera podía llegar. Yo quiero apoyar a este candidato y ahí te van para 20 spots. Uh-huh. Porque estaban los tiempos, siguen estando los tiempos oficiales, pero también no había un control ni tampoco estaba legalizado hasta cuánto puedes tener pautado en televisión. Y era todo para tele y para radio. Y los contenidos de los consultores eran enfocados a eso, ¿no? O sea, solamente. Lo que te vendían eran guiones de televisión y radio. Y yo creo que el último candidato, es decir, llegó hasta a ser gobernador, que fue producto de la televisión, al menos aquí en Nuevo León, fue Rodrigo Medina. ¿Tú qué opinas de eso? Hasta ahí le llegamos. Fue el único producto de la televisión. Inclusive creo que el triunfo de Samuel no tuvo nada que ver con los medios, pero el último candidato televisivo que tuvimos fue Rodrigo Medina. Con estos, ¿te acuerdas estos comerciales que salía trepado arriba del... del Faro del Comercio, y luego también en la Loma Larga Pero ahora, tú también que acabas de estar en una elección ahorita, pues la verdad es que ni la televisión te da el gane en este ambiente político tan lleno de mitos que tenemos en Nuevo León, ¿no? Los mitos. Pues regresando ahí al tema de los mitos, pues bueno, el mito se entiende como una verdad en la opinión pública, pero no tiene un sustento científico. Un mito termina cuando hay una evaluación, una investigación, y nos damos cuenta que en las conclusiones que este fenómeno pues no es un mito, o sea, sí es una verdad. O sea, cuando entra la ciencia. A mí nunca me ha gustado el término ese de gurús. De hecho yo hasta lo manejo como despectivo. De que no, pues a veces el gurú es como un ilusionista que mira, y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro porque el mercado se porta así, el electorado decide de esta manera. Y también, por ejemplo, el mito de una mujer no vota por otra mujer, güey. Mentira, ¿no? Una mentira absoluta. Mentira. Pero hay gente que lo sigue creyendo. Y así, pues, por eso le seguimos llamando mitos. Uh-huh. Pero, ¿cómo? O sea, pero el electorado también... vamos a enfocarnos al electorado de Nuevo León, que creo que es el que nos interesa. ¿Cuánto tiempo llevamos escuchando mitos, Arturo? No, pues... Tú tienes 42, yo tengo 47 años, güey. ¿Cuánto tiempo llevamos desde que éramos niños que las mamás nos decían, si no te esperas 3 horas después de comer, te vas a meter y te vas a morir en la alberca?
Te va a dar un calambre. Te va a dar un calambre En el estómago y te vas a quedar tieso en la alberca. Así. No hay forma de que sobrevivas, pues. O sea, poner una pata en la alberca y ya se te tuerce el estómago y ya valiste mal. Bueno. Desde ahí venimos haciéndole caso a los mitos porque tiene que ver mucho el emisor del mito, ¿no? Así es. Que muchas veces es del entorno familiar, que también a ellos le transmitieron ese mito también nuestros abuelos, y así le va rascando, y venimos arrastrando pues todos estos mitos. Porque es una figura de confianza, pues es tu mamá. Así es. O sea, si te tragas el chicle se te pegan las tripas. Pues, te vas a empachar. Oye, maestro, yo me quité ese mito de encima haciendo el ridículo en la prepa, ¿no? ¿Por qué lo dijiste? Pues porque porque un maestro dijo, ¿por qué no se deben de tragar los chicles? Dijo yo, porque se te pegan en las tripas. Levanté la mano, ¿no? Y resulta que era una mentira de mi mamá, que no te lo tragabas porque es difícil de procesar, ¿no? O sea, y otras cosas por las que... Y bueno, ya se comprobó que el chicle sale después de 2 o 3 días, ¿verdad? Lo evacúas. Sí, todavía no lo he probado, pero bueno. No se te peguen los intestinos. Hay que traernos un chicle fosfo para darnos cuenta realmente cuando sale. Y romper con ese mito, ¿verdad? Y romper con ese mito. Pero mucho tiene que ver el peso del emisor, ¿no? Así es, sí. O sea, el peso de la persona que nos mete ese mito, porque después vienen los mitos que te ponen los maestros. Y viene ese mito de que tienes que siempre rendirle pleitesía a los empresarios. Y en una sociedad como la regia, desde niños nos han inculcado esta vanagloria que le tenemos que hacer al empresariado, que te hace el favor de darte trabajo, que te hace el favor de darte de comer, que te hace el favor de mantener a Nuevo León como el estado pujante que es, cuando dices, no mames, son tremendos explotadores y no nos damos cuenta, pero a ti el mito se te inculca desde un emisor de respeto y desde un emisor al que le tienes que hacer caso, y es tanto, o sea, le funciona tan bien a los, no sé si llamarles poderes fácticos, y suena muy mamón ese nombre. No, pues pero o sea, todos estos pinches empresarios que controlan la educación de Nuevo León, pues tienen sentado el sistema educativo hasta en universidad sigue siendo aleccionador, ¿no? Tú estudiaste en la UR, yo estudié en la UDEM. Cuando yo estudié, la verdad era que no había diferencia entre cómo te enseñaban la prepa y cómo te enseñaban la carrera. O sea, era un maestro diciéndote las cosas y te las tenías que memorizar. No había chance de cuestionarte cosas, de ser crítico, de muchísimas otras, o sea, de cómo era la educación, pues casi en el resto del país. Entonces tú eras ahí de los quisquillosos en el salón. La verdad es que no me di cuenta mucho de eso hasta que no salí. Más bien te aleccionas y te disciplinas, ¿no? A mí me pasó algo similar así, pero yo sí siempre fui muy de los que más cuestionaban. ¿Cómo te pasó? Preguntaban. No, pues a mí también, pues con un montón de mitos. Yo estudié Derecho y luego ya en la UR ya es donde estudié Comunicación Social, como posgrado. Entonces, pues sí había una resistencia a lo que te decían, ¿verdad? O sea, uno siempre se va a libros, se va a otro autor y comprueba y comprueba y comprueba. Y eso es precisamente lo que debemos de hacer cuando escuchamos un mito. O algo que no es muy creíble. A ver, vamos a cuestionar. Y eso es precisamente la invitación que siempre, porque también cuando yo fui docente, que tú también estuviste un tiempo, ¿no? Pues también los alumnos te salían con cada mito, con cada fantasía. Y tú, a ver, ¿dónde viste eso? No, pues es que salió en el periódico. O lo dijeron en la televisión. Y no te dio por darle lectura o investigar. Ahora que tienes el internet, ¿verdad? No, pues no. Entonces,
Otro mito, que el Internet dio una apertura a información, también es un mito. También es un mito. Porque fíjate, estamos en la Googlecracia. En la Googlecracia. Y me hace recordar, fíjate, Humberto Eco llegó a mencionar que las redes sociales, o en sí el Internet, le ha dado voz a legiones de idiotas. Y también hay mucha desinformación. De hecho, creo que el Internet ahorita siempre ha sido un arma de dos filos, pero ahorita el Internet, si no sabes indagar, si no sabes investigar, te vas a creer la primera estupidez que veas en el buscador. Uh-huh. Porque te vas ahí y no te da por seguirle ahí a ver otro autor. ¿Y qué es lo que haces? Alimentar el mito. Con más mentiras. Y este juego que nuestro pasquín inmundo del norte que tenemos aquí en Nuevo León, que lo hace muy bien, es que juegan a la cabeza. O sea, se aprovechan de que la gente, como dices tú, que lo dices muy bien, la gente no profundiza. Entonces, leen... El titular. México se está empezando a convertir en Venezuela. Ese es el encabezado, ¿no? Uno de los mitos que nos han intentado meter en la cabeza desde que Andrés Manuel empezó a hacer política. Nos vamos a convertir en Venezuela. Nos vamos a convertir en Venezuela. No vamos a tener que comer. Y lees la nota y dice... México, al igual que Venezuela, aprobó una ley que no, o sea, ya finalmente la nota no tiene nada que ver y la gente se queda con ese encabezado, no profundiza, pues. Es un estilo del norte muy particular. Yo he detectado que el norte siempre le apuesta a un candidato desde un año atrás, se sienta, gana la elección. Y pareciera como si solamente la luna de miel durara un año y medio y se acaba. Ahora lo podemos comprobar, ahí para los que les guste ahí indagarle y rascarle ahí al periódico. Vean el comportamiento durante la elección, los primeros meses del gobierno del actual y cómo se comporta ahora. Entonces, es muy importante que estemos analizando eso. Y también, pues son periódicos. Los periódicos están dirigidos... que no quiero sonar así muy duro, pero el periódico influye tanto que te lo crees. Y como es el periódico más leído, compartes esa misma opinión y al final te das cuenta que todos fueron alimentados por el mismo mito, por el mismo medio. ¿Es el periódico más leído, Arturo? Tiene 20,000, si no, ya tenía el número, no lo tengo ahorita a la mano. Pero, ¿cuánto te cuesta? ¿Tú tienes suscripción del norte? No, la verdad no. No mames, cuesta una lana. De hecho, yo nunca lo he pagado. Cuando el norte... Yo me cuelgo de la de mi papá. Cuando decidió cobrar la suscripción como usuario digital, dije, no, ahí nos vemos. Que eso fue hace más de 10 años. Entonces, para mí, uno de los mitos que ya vamos entrando en materia de la campaña Nuevo León, uno de los mitos es que el norte es el periódico más leído. Puro pedo, no es cierto, no es el más leído. Cambiadores de opinión en esta ciudad. Sí. Mi señorona María Julia, chingado. Bueno, o sea, ella sí tiene audiencia y no chingadera, ¿no? Pues sí. El norte se crea de una fama que en algún momento fue. Claro. Cuando te costaba 5 pesos, güey, ¿no? Ahorita, ¿quién chingado lee el norte, la neta? Bueno, ¿quién agarra un periódico? Sí, ¿quién agarra un periódico? ¿Quién lee una nota completa? Pero el norte... Que no sea para limpiar vidrios y ventanas. Exacto, pues, o sea, realmente el norte no es el más leído. Por eso tienen que jugarte a la cabeza. O sea, por eso aprovechan para jugar a la cabeza, porque pautan las notas en redes sociales y ya cuando te quieres meter a la nota, pues... Más del 70% de la población de Nuevo León no tiene acceso a leer las notas. Y no suben todas no comparten todas en redes sociales, además. No, comparten nada más lo que les conviene.
Volviendo al norte, el norte ha sido pues, de los que más promueven. Bueno, yo de lo que tengo razón. Bueno, el antecedente que yo tengo es que el norte fue un impulsor de los mitos de las encuestas. Correcto. Y son buenos encuestadores, en el norte. Sí, sus encuestas son bastante serias. Las hacen cara a cara, pero siempre tiene ahí su margen de sospecha, güey. Uh-huh. Que a veces no es muy creíble, porque cuando ya empiezas a ver las demás casas encuestadoras, y no solamente de los otros medios, sino de casas que se dedican a eso, a la investigación, bueno, no tanto al análisis, sino a lo que hay en la opinión pública, pues el norte ha sido muy importante en las tendencias. A comparación de otros medios. Por ejemplo, están las de Pulímetro. Pulímetro yo nunca les he creído, güey. Nunca. Nunca. Pero si te fijas, o sea, el norte empezó a perder credibilidad de sus encuestas. Para mí siempre han sido... o sea, siempre ha sido una buena guía. Han estado... no me gusta que digan este término de... Pues esta encuesta le atinó. Oye, güey, pues si no estamos jugando adivinanzas, que no es el maratón, güey. Es metodología, no mames, güey. Es una metodología. No es que le atines a la elección, sino es que tu método de análisis de datos es tan bueno que te acercaste al resultado real de la elección, pero no es el que le atine o no le atine, ¿no? O sea, es que hasta en eso las encuestadoras ya están en el pozo, ¿no? O sea, ya estamos viendo a ver quién le atina y quién no le atina, cuando realmente ya las encuestadoras en este país son tremendos extorsionadores, ¿no? No me quiero desviar de... Vemos unas que no, hay unas que sí seguimos siendo muy serios. Sí. Pero bueno, las encuestas primariamente rompieron los Pero como dices tú, mitos. vamos otra vez al tema, o sea, como dices tú, los primeros que empezaron con estas encuestas es el norte. Fue precisamente el norte, exacto, para romper todos esos mitos de supuestas afinidades hacia ciertos partidos o a ciertos políticos. Fíjate, hay unas encuestas muy interesantes fíjate, me gustó porque se rompieron con muchos mitos. Hay otro mito que dice, no, es que lo importante es no, espérame, cuando dicen, es que en este partido el que pongas gana. ¿Cómo que el que pongas gana? O el otro también. No, lo más importante es el candidato. Entonces hay unas encuestas, por ejemplo, hay unas ahí, son muy pocas las que yo las he analizado minuciosamente, y hay algunas que manejan, si no hubiera candidatos, ¿por qué partido votarías? Uh-huh. Caso particular, por ejemplo, de allá de todo el sector poniente de Monterrey. Pues se volvió a comprobar que en el PAN, el candidato que pongas gana. Uh-huh. Porque así ha sido los últimos 18 años. Si no es que más, ¿verdad? Digo, yo el último que recuerdo ya de diputado priista, creo que fue el Cama Parás, güey. Hace, sí, pues más de 20 años más o menos. Por ahí, sí. Entonces, ¿qué tanto influye el partido en la decisión y qué tanto influye el candidato en la decisión? Porque hay un montón de mitos ahí también. Sí, empecemos por el mito que Nuevo León no es de izquierda. Sí, número ¿no? uno. O sea, yo me de hecho, eché... hay hasta miedo, Germán. Yo me eché 13 años viviendo en la Ciudad de México. Me regresé en septiembre del año pasado otra vez a vivir aquí a Monterrey. Ya tenía el plan, siempre había sido mi plan regresarme. Nunca me había visto ya fuera de Monterrey para siempre. Me encanta, mi ciudad es una chulada, Monterrey me encanta, pues las montañas, la gente, la comida, la música, el ambiente. Hasta este ambiente cerrado y conservador tiene su encanto, ¿no? Me encanta esta ciudad, pues, o sea, aquí viven mis papás, aquí vive mi hermana, me encanta. Y lo primero que me decían en Ciudad de México, cuando les decía que venía a hacer política aquí, me decían, pero pues vas de izquierda, güey, no te va a servir de nada, no vas a ganar nada, no vas a ganar ninguna elección, no vas a... En Nuevo León la gente es antiizquierda.
Entonces, así es como agarro la campaña de Waldo y Judith, con el mito que Nuevo León es antiizquierda, con el mito que Nuevo León es antimorena y con el mito de que Nuevo León es anti Andrés Manuel. De ahí partimos la campaña. Y oh, sorpresa, era un mito. Era un mito. Y sumémosle el mito del apellido que tuvimos en esa campaña, ¿no? Ah, claro, ¿No? claro. Sí. Pero ¿con cuál quieres empezar? Con el que tú quieras. Tú escoge. No, tú dale, a ver. Vamos a empezar con que Nuevo León no es de izquierda. Ándale, ok. El miedo por el empresariado. Porque el empresariado va a ser el más afectado. Porque nos van a afectar nuestros trabajos. Nos van a afectar los trabajos, nos van a cobrar más impuestos. Y nos dicen que Nuevo León no es de izquierda, pero también cuando estábamos platicando para preparar el programa tocamos un punto muy importante con la izquierda de Nuevo León. O sea, te dicen que Monterrey no es de izquierda, pero finalmente los que nos enseñaron la historia de Nuevo León son la gente, pues son los que están en el poder empresarial. Así es. Entonces, para que tú te enteres que Monterrey, que Nuevo León o que Monterrey es una ciudad muy importante para la izquierda nacional, te tienes que salir de lo que te enseñan en la escuela en este estado, ¿no? O sea, la Liga 23 de septiembre, uno de sus células principales estaba en los condominios Constitución, ¿no? Y uno de ellos llegó a ser hasta gobernador del estado. Uh-huh. ¿Quién? Sócrates Rizo. Uh-huh. Sócrates Rizo. Fíjate, mucha gente cree que la izquierda, o sea, vaya, nunca se ha visto una manifestación de la izquierda aquí en Nuevo León. Y yo siempre les digo, le han dado ahí una despolvada a la historia de Sabinas Hidalgo. En Sabinas Hidalgo, por ahí del 66, 67, quizás, sí, pues a mediados de los 60, la consideraban la tierra libre del socialismo en México, o sea, de izquierda. Uh-huh. En Sabinas Hidalgo. De hecho, hubo un acontecimiento que por ahí, ahí en el 2023, tu servidor hizo ahí un apunte acerca de la historia del Sabinazo. Sí te platiqué del Sabinazo, ¿verdad? Sí. Pero cuéntalo porque es interesantísimo. Yo no sabía que había existido. Un encuentro cultural que ya se había, obviamente, pues como todo, ¿no? En otras partes del mundo ya se habían hecho estos festivales culturales con música, poesía, arte, obviamente política. Y aquí precisamente en Nuevo León hubo varios movimientos juveniles, incluso estaban algunos eran auspiciados por los ajefistas, que pues ya sabes, los libres pensadores, pero ese es otro tema. Y también las escuelas normales influyeron mucho en mostrar que esta ideología no era pues dañina ni nada, y además eran temas que estaban muy de moda. Pues Fidel Castro estaba comenzando su revolución, ya también en muchos países del este europeo ya se estaban moviendo, y todas estas ideas pues fueron permeadas precisamente aquí en Nuevo León, y en Sabinas Hidalgo se concentró una gran cantidad de libres pensadores, obviamente más del lado más zurdos, y eso dio origen a muchos otros grupos que se convirtieron en partidos políticos. Ahora, tú mencionaste ahorita la Liga 23 de septiembre, la Liga Espartaco, también estaba pues vaya, todos los maestros, y cómo también los maestros fueron permeando a algunos alumnos también estas ideas. Y ahorita pues los vemos que hay muchos políticos, hay periodistas, hay escritores, hay poetas, hay pues vaya, muchos artistas que fueron educados por toda esa
pues por todas esas generaciones de pensadores. De pensadores de izquierda. O sea, Exacto. sí, siempre ha habido un movimiento de izquierda fuerte en Nuevo León. En la Universidad de Monterrey teníamos al maestro Horacio Guajardo, que también sigue vivo, afortunadamente, don Horacio Guajardo. Ahora en la Universidad de Monterrey hay una medalla que lleva su nombre, pero me da mucha risa, que es la medalla al mérito Horacio Guajardo, y se la dan a pura gente de derecha, cabrón. Pobre Así, maestro Horacio. así de contradictorio. Le ves la cara, güey, cuando están entregando la medalla de chinga madre. Ven, ahora se la dieron a una periodista de espectáculos, cabrón. Dices, no mames, güey. Pero bueno, así es de contradictorio nuestro hermoso estado. Pero hay un mito. Aquí sí hay gente de izquierda. Sí, ahí hay muchos. A muchos lamentablemente los mataron en la época de la represión y la guerra sucia que hubo en este país, ¿no? Pero, sí, con el prismo sádico. Pero hay muchos, y muchos terminaron siendo absorbidos por el sistema porque también no te quedaba de otro. O sea, te salías de la izquierda o te mataban, ¿no? También eso es algo que hay que... Por que eso hay que reconocerle a la por gente eso se fundan partidos políticos. Uh-huh. Por ejemplo, el PRD. ¿El PT? El PT. En estatutos el PT es total y absolutamente izquierda. Sí. De hecho, el Partido del Trabajo es maoísta. Maoísta, totalmente. Sí, una izquierda muy sincera, porque pues estatutariamente lo ves. Los estatutos del PRD también, pero muy progresistas. Ya era una izquierda ya más pues europea. Entonces, este es el primer mito que agarro, que Nuevo León no es de izquierda. Y cuando empiezo en octubre del año pasado, más o menos, que empiezo a trabajar con Waldo, Judith todavía no estaba en el radar, pero cuando empiezo a caminar y empezamos a platicar con la gente y empiezas a escuchar a la gente en las colonias, pues te das cuenta que, bueno, primero ya vimos que es un mito que Nuevo León no es de izquierda. Segundo mito, que Nuevo León es antimorena. Ay, cabrón, en un sector muy pequeño y muy ególatra de la sociedad nuevoleonesa es antimorena, pero fuera de ahí la gente está encantada con el presidente y los programas sociales, y lo vimos en el resultado de la elección. Así es. Ahora, que la elección haya tenido el resultado que tuvo no es casualidad, Arturo. Tú lo viste porque tú también viviste el proceso. O sea, que Claudia haya tenido el nivel de votos que tuvo un trabajo atrás brutal de todo, no nada más de Waldo y Judith, de toda la gente que participó en la campaña del lado de la alianza, ¿no? Porque también en la calle te dabas cuenta que Nuevo León no es anti-Morena. No, ni anti Andrés Manuel, ni anti Claudia, ni nada. Lo que pasa es que se han roto muchos mitos precisamente por el trabajo de 6 años, ¿verdad? Uh-huh. Un mito que dice que los pobres son pobres por holgazanes o por huevones, como dicen también. Porque quieren, ¿no? También otro mito que aquí en Nuevo León se da en la madre, pues, o sea, y que creo que Andrés Manuel a través de los programas sociales ayudó a que hubiera mucha movilidad social en nuestro estado. Sí, coincido. Fíjate, allá en el sector donde yo contendí, la mayor paliza que puso la derecha fue precisamente ahí. En ese distrito. Porque todavía hay una clase media, que es la que te decía ahorita, todavía hay una clase media muy ególatra que todavía se sigue creyendo los mitos, pero que a nivel de padrón electoral es mínima, pues, ¿no? Es mínima. Nosotros cuando empezamos la campaña, a mí lo primero que me llama la atención y el primer mito que veo roto es el antimorenismo, ¿no? O sea, siempre para hacer una campaña tienes que partir de una investigación
no puedes partir como erróneamente lo hacen muchos del feeling o partir de los mitos, ¿no? Hay mucha gente que parte una campaña política de los mitos. Aquí la gente no vota al partido, vota es que se siente. Pues sí, güey, 20 personas que te saludaron ahorita y ya lo conviertes en un mito y dices, no, pues hay mucha aceptación. De las 20 personas, 18 te las llevaron, pues, o sea, sí. Entonces, comete mucha gente el error de decir, no, pues yo ya sé cómo está la situación del Estado, ¿para qué chingados hago encuesta, no? Y nosotros cuando hicimos la primera encuesta, nos dimos cuenta que la marca Morena estaba muy por encima de todas las demás marcas de partido. O sea, teníamos a la marca Morena con un 30% de identificación en el estado y la que le seguía era Movimiento Ciudadano con 17%. PRI, PAN hasta abajo, la peor era el PRI. Entonces, partiendo con ese nivel de marca, dices, oye, pues entonces el escenario no está tan negativo como me lo planteaban en Ciudad de México, ¿no? Que decían, no, aparte del antimorenismo, ¿cómo vas a ganarle a Colosio, cabrón? ¿No? El mito de los apellidos. Sí, o sea, Colosio, es Luis Donaldo Colosio, no lo puedes tocar aparte, fue lo primero que nos dijeron, ¿no? Todo el mundo te decía, no se vayan a meter a pegarle a Colosio porque es un error. La gente no va a aceptar que le pegue. Pues bueno, o sea, nosotros no le pegamos a Colosio, lo único que hicimos fue pues decirle a la gente que no hizo nada en la alcaldía, que eso no es guerra sucia, pero vamos más adelante a eso. Pero teníamos este porcentaje de identificación partidista. Efectivamente, nosotros en la intención de voto íbamos abajo, alrededor de unos 12 puntos abajo de Colosio, pero la diferencia que estaba para ganar no estaba en el voto switcher, no estaba en el voto de clase media, no estaba en las colonias residenciales. O sea, solita la estadística te decía que lo que necesitábamos nosotros hacer para ganar era romper el mito de los contrapesos, de los famosos contrapesos que tanto nos han inculcado aquí en Nuevo León. Nos han inculcado tanto que las últimas, en esta ya no, ya rompimos la inercia. Las últimas elecciones presidenciales ganaba el presidente de un partido y el senador de otro, así como ganó Andrés Manuel y ganó de senador Samuel, pues, ¿no? Entonces, el contrapeso decía, no, la gente en Nuevo León vota por el contrapeso. Pues sí, pero porque nadie se ha sentado a explicarles que es un mito, ¿no? O sea, la gente te habla del contrapeso sin saber lo que significa, Arturo. Así es. Y realmente el contrapeso, en la forma en la que se lo han vendido al regio, y creo que nosotros logramos cambiar esa mentalidad en muchos, y lo logramos a tal grado que ganamos la elección. Pero a ver, el contrapeso no es que tú votes por Morena para presidente y que votes por PAN o Movimiento Ciudadano para diputados. Eso no es un contrapeso, eso es una contradicción. O sea, te lo hacen creer, no, pues es que tienes que ponerle en el Congreso gente que le haga, pues sí, que le haga contrapeso. Pues no, porque esa gente que vas a poner realmente trae otros intereses y lo único que van a hacer es bloquear al proyecto madre por el que votaste. Así es. Realmente, lo que realmente es un contrapeso en las cámaras son los plurinominales. Sí, que ya hay que eliminarlos ya. Pero es que ese es el contrapeso. Yo no coincido tanto en eliminarlos, ¿eh? ¿Por qué? Porque es la representatividad para las minorías, Arturo. Pero está adulterada. O sea, hasta el... Tú que contendiste por el PT, no sé si quieres abiertamente petista no, sí. en el programa o no, cabrón, ¿no? Yo soy Arturo Fernández. Pero, güey, o sea, el PT tiene que ser el primero que debería apoyar los plurinominales, cabrón. Si no, se quedan sin diputados en muchos Coincido, lados, pero también la figura del plurinominal está jodida. Está jodida, güey. A eso voy, o sea... Está jodida. El contrapeso es el plurinominal, pero eso no lo puedes usar con mensaje porque pierdes. Cualquiera que defienda los plurinominales, te vas para abajo, güey. Pues es que... O sea, también el sistema político... O sea, porque otro mito, que los diputados son unos huevones, ¿no?
nos han hecho creer que los diputados son unos huevones para que nos valga verga. Para que nos valga madre por qué diputado vamos a votar, ¿no? Es que, Germán, los que realmente hacen todo el trabajo son todo el equipo técnico de cada uno de los grupos parlamentarios. Claro. Pero tú ves o sea, no es por ponerle casa a mi jefe a Waldo, pero tú ves a un diputado como Waldo y dices, oye... Waldo es de los pocos que sí se sienta sí trabaja, y arrastrar el lápiz. Ricardo Monreal, sí. No mames, pues sí, pero estamos hablando de que animal de trabajo. Son muy pocos sí, los que pero hacen estamos eso. hablando que también tenemos un sistema que le conviene que creamos que los diputados son unos huevones. Claro. Para que nos valga madre. Es más, porque quisiéramos que la gente realmente supiera cuál es la labor de un diputado. El país se cuece en la Cámara de Diputados Federales. Así es. Ahí se hace el país. Y es el voto al que la gente le pone menos atención. Compadre, es más importante votar por el diputado correcto que por el presidente correcto, güey. Acabamos de romper un gran mito, güey. Y nada más, ahí todos revísenle. Lo que acabas de mencionar es más importante que elegir al presidente. Sí, güey, es que ahí se ve el presupuesto, ahí se cuecen las leyes, ya después los senadores aprueban y hacen otras cosas de política exterior y así, pero el diputado federal es el que realmente, en la Cámara de Diputados Federales es donde se cuece el país. Es el presupuesto. El presupuesto está ahí, con eso tienes. Con eso tienes. Y nos han puesto el mito de que los diputados no sirven para nada, para que como electorado no le pongas atención al voto del diputado. Y fíjate, es muy lamentable porque hay veces y los diputados cooperan. Sí, ¿no? Claro. Se quedan dormidos, les vale madre. Sí. No, pues aquí en Nuevo León tenemos a los diputados más famosos que ahí de la Cámara. A uno le preguntaron acerca de los 3 principales artículos de la Constitución, que los ves desde primaria, desde la materia de civismo, que ya no existe, y el otro que se quedó dormido, que ya va a acabar su senaduría. A mí me tocó que estar con Waldo en la Cámara de Diputados, aquí en el Congreso local, que eso sí me llamó la atención, el bajo nivel del Congreso local en esta administración. No, pues es la peor legislatura. No hicieron nada en las elecciones. Y no son mitos, todo eso se puede comprobar. Todo eso se puede comprobar. Hay un atraso de 1,770 y tantos expedientes, iniciativas, etcétera, arrastrando incluso de 1 o 2 legislaturas atrás, más lo que no trabajaron en esta. Y también ahí están los contrapesos. Ahí está. Sigamos creyendo en el mito de los contrapesos. Ahí está el resultado. Y ya no, logramos que la gente no lo creyera. O sea, porque logramos este voto lineal. Una de las cosas que yo más batallaba en la... espérame, que te iba a contar una anécdota de la Cámara de Diputados local que me tocó escucharla estando en Congual. O sea, estando ahí en la... con el micrófono de la sesión, escucho uno cada mamada en este congreso, pero escuché una diputada que no voy a decir el nombre, pero es del PRI, diciendo que estaba subiendo un punto de acuerdo porque había un veneno que estaban echando en los parques que estaba matando muchos seres vivos. No. La madre. Dices, ese es el nivel de diputados que tenemos. Pero eso pasa por creer en el mito de que los diputados no trabajan y por no estar votando y no estar razonando tu voto por el diputado. Pero bueno, nosotros logramos, una de las cosas que más batallé en la campaña de Waldo y que tú fuiste testigo, era que se me acercaban. O sea, primero Waldo es un rompemitos él solo, ¿no? Sí. O sea, porque ya es un personaje que dices, este tipo de personajes ni de pedo van a entrar a Morena. Y ¡pum! Se te viene Waldo, que es un empresario de clase alta, que ha construido sus negocios a base de trabajo. De esfuerzo, pues, o sea, sí. si hubiera una tranza, nos lo hubieran sacado en la campaña, Arturo, ¿estás de acuerdo? No, totalmente de acuerdo. Tuve la oportunidad de conocer más o menos la gente que trabaja con Waldo, de las empresas. No ves una demanda de abuso laboral, no ves una... O sea, ves que hay o sea, que si es un empresario, que es un empresario honesto, que no se tranza a los empleados, que da sus utilidades, que todo esto, ¿no? Pero primero, tener un empresario como Waldo que viaja en primera clase,
que tiene una camioneta del año que no está blindada. Es mentira que está blindada y que yo no soy su guardia de seguridad, porque eso nos lo sacaron en la campaña. Me pusieron a mí de jefe de seguridad de Waldo. Le llego a las chichis a Waldo, ¿no? No me sé cuidar ni a mí mismo, Arturo. ¿Qué chica voy a andar cuidando otro Me cabrón, bajo de la güey? camioneta y me caigo solo y voy a andar cuidando a Waldo. En el equipo de fútbol que estaba en Ciudad de México con Néstor Núñez y unos amigos ahí me decían el Panda Show porque me aventaban la pelota y me volteaba para pescarle y ya como que la panza me giraba y me caía solo y voy a ser encargado de seguridad. Pero bueno, o sea, Waldo solo rompe un mito de candidato de izquierda. Él solito rompe un mito. Batallé mucho con toda la gente que estaba alrededor de Waldo porque me decían, es que tu campaña está dirigida a los chairos. No, Está dirigida al votante de Morena. Porque ahí está nuestra diferencia de votos. O sea, no tiene caso estar haciendo una estrategia para convencer a los güeyes que nunca vas a convencer, pues, ¿no? O sea, finalmente la estrategia política, para mí, en el fondo son matemáticas, Arturo. Ah, claro. Son matemáticas. Claro. Y precisamente la ciencia, las matemáticas es, por eso, queremos romper un mito, no queremos, vámonos a la ciencia. Vámonos a la ciencia, vámonos a los números. O sea, quieres ganar la elección, que con eso vas a romper un mito, pues no vayas a buscar el electorado que nunca te va a pelar. Con todo respeto para los candidatos anteriores de Morena, ese fue el primer error. El primer error. ¿Cuál es el primer error de Claraluz? Quitar a Morena de sus logotipos y quitarse los colores de Morena de encima. Cuando tenías una marca morena creciendo. Creciendo. ¿No? Tener miedo de decir que eres de izquierda. Otra cosa un error que cometen muchos candidatos que entran a Morena. Quieren ser como el presidente. No, imitadores, no. Dices, no, compadre, aquí. O sea, una ley que nos puso mi paisano Mujica, que cambió los paradigmas de la comunicación política, es comunicar la realidad. Háblate con la verdad. Ahora, también. Háblate con la neta, pues. Exacto. O sea, imagínate ahora, que todo yo pongo. se va a descubrir. Imagínate tarde que Waldo, después de que toda su vida lo ves comiendo en la Gran Barra y lo ves comiendo en el, no sé, yo la neta es que no consumo los restaurantes de San Pedro, en eso sí soy muy idealista, güey. Pero, y de repente lo tienes comiendo en la fonda de no sé, pues no es cierto. Y con todo y que Waldo de repente se para a comer unos tacos en cualquier lado, pues, o sea, no es un tipo mamón para la comida ni nada más que pues por su estatus y por su nivel empresarial se mueven estos restaurantes. Y me decían todos, no, es que ya no dejes que Waldo vaya a esos lugares. Pues déjalo, Pues sí, así es. ¿Sabes qué era lo más chingón de que Waldo fuera a comer a esos lugares, güey? Que ¿sabes quiénes se le acercaban siempre a pedir fotos, a pedirle gorras, a decirle que estaban con ellos? Los meseros, los güeyes de la cocina, los valet parkings, güey. O sea, yo me acuerdo que una vez fui a comer con Waldo a uno de esos restaurantes ahí en San Pedro y le dije, cabrón, ¿te das cuenta que de toda la gente que está en este restaurante, nuestro electorado es el que trabaja aquí? Sí es. Y por eso el trabajo nos une. De ahí más o menos salió el eslogan, pues, ¿no? Pero ahí, o sea, ahí tienes el otro mito roto, ¿no? O sea, un empresario no puede ser de izquierda. Claro que puede, nada más que tiene que ser un empresario honesto. Sí, precisamente es el mito de el miedo a la izquierda. Uh-huh. El miedo. A mí me preguntaban mucho y, ay, es que la izquierda y Venezuela y Cuba y... Oye, a ver, o sea, no importa. No importa cómo les ha ido allá, ni tú has ido, ni yo he ido a percibir eso. Entonces ya no les hagamos caso a los mitos. O sea, esto que te van a quitar tu casa porque gana Morena. Dices, oye, no mames. Oye, pero la gente ve eso en un encabezado. Una persona muy cercana, una semana antes de la elección. No, Arturo, yo no sé qué estás haciendo ahí, porque nos van a quitar la propiedad privada. ¿Qué? ¿Dónde lo viste? ¿En el periódico? ¿En las noticias?
¿dónde lo viste? Dije, ¿te has puesto a pensar lo que podría originar eso? Y aparte otra cosa, ¿cuánto se tardarían en aprobar eso? Años. Y si llega a pasar, se desata una guerra civil. No puedes hacer eso. Y eso tampoco es de izquierda. No, por favor. Eso no es la izquierda, pues, tampoco. Tampoco. Entonces, no le hagamos caso a esas noticias sensacionalistas, a esos editorialistas, a esos columnistas, a esos periódicos pasquines. O sea, ni siquiera ellos se los creen eso. Es lo más, hacen para transgredir, lo hacen para confrontar. Y lo más aquí es que nadie busca comprobarlo. O sea, no. A ver. Pero es que también si te quieres meter a comprobarlo, a mí una de las cosas que más me gusta el PT, es un partido con el que trabajé pues casi 3 años, les llevé la comunicación nacional allá en la Ciudad de México, y es un partido al que aprendí a conocer a fondo y que tiene cosas muy valiosas, pues, ¿no? Pero una de las cosas que más me gusta es el encuentro mundial de izquierda o latinoamericano de izquierdas. ¿Cómo se llama? Que hacen una vez al año. Partidos políticos y una nueva sociedad. Ese encuentro que hacen. Buenísimo. Ese encuentro que hacen, me tocó ver una ponencia de unos paisanos míos uruguayos, que no me metí a ver la ponencia porque fueran uruguayos, me tocó nada más que estuvieran ahí. Y ellos allí estaban hablando, basados en ese, te estoy hablando hace 2 años más o menos, que estuve ahí, estaban hablando enfocados en el conflicto Ucrania y Rusia, de cómo finalmente, aunque nosotros creemos que el Internet nos abrió la democracia y la información, es todo lo contrario. Ves lo que quiere Google que veas. Te ponen telas, filtros. Sí. Vas a buscar algo y vas a buscar conflicto Ucrania-Rusia, y lo más probable es que vayas a encontrar las cosas que los mismos empresarios de la información quieren que veas, ¿no? Entonces, tampoco informarte es meterte a googlear. No. Obviamente, es que también es la otra, pues es como el Facebook. El Facebook ya es un basurero digital, o sea, ya cualquier persona opina, dice, y lo que más así es que a veces ni siquiera citan de dónde sacaron nada. O sea, pues, muestra tus fuentes, o sea, siempre es bien importante eso para darle credibilidad. Fíjate, el congreso el que organiza el Partido del Trabajo, ¿sabes que es el más grande de habla hispana? Sí. Es el más grande. Yo tuve el privilegio de ir el año pasado a los 3 días completos, no me perdí ni una. Y cuando están hablando todas las ponencias dices, qué padre que está diciendo esto, porque si no, no me lo hubiera cuestionado. Las izquierdas del Ecuador hacia abajo están muy evolucionadas en discurso. Sí, mucho. Sí, Chile, Argentina. Uruguay, Brasil. No, pues es que también la labor que han hecho precisamente las universidades. O sea, para mí, digo, yo que tengo algunos amigos de Latinoamérica y platicas a un nivel que, claro, también porque andan en el medio, pues algunos son académicos, otros ahí andan ahí en la consultoría, otros trabajan en gobierno y pues te entiendes, pero la manera en la que te hablan dices, ay, cabrón, o sea, de sus ciudades, de sus universidades, dices, ¿cómo promueven en todos estos países? Oye, razónale más, güey. Y aquí, a nivel estatal, las universidades jugaron un papel asqueroso en estas elecciones. Oye, no, la Unión de Nuevo León no le abrió la puerta para nadie de Morena. No le abrió deja tú a nadie de Morena, Arturo. No le abrió la puerta a los únicos 2 candidatos al Senado egresados de la Universidad Autónoma de Nuevo León. O sea, Waldo y Judith eran los únicos 2 egresados de la universidad, y no se molestaron en organizar un debate. Lo que hicieron fue rentarle el espacio al Canal 28 para que el INE hiciera
su debate, que también estuvo bastante chafo, pues el formato del INE está cada vez es más exposición de ideas, menos debate, pues, pero también las universidades, o sea, el TEC organizó podcast grabados, o sea, todos cobijaron a Colosio como si fuera su bebé, ¿no? Así de que no le hagan nada a mi niño, por Antes favor. de que se nos pase, el gran mito Colosio. Es el mito del apellido. Si Colosio no hubiera estado en la lista plurinominal, se quedaba fuera. Se quedaba fuera. Por eso yo, con mi invitado anterior, yo le dije, el mito de Colosio es solamente eso, es un apellido. Y si hubiera buscado una reelección en Monterrey, no le hubiera alcanzado. No le hubiera dado. No le hubiera alcanzado. Por eso se fue dado. de candidato a senador. Pero pues si vas de pluri, ¿para qué contiendes, hombre? ¿Para qué contiendes? Porque pensó que, o sea, todos pensaban que iba a ganar. Todos. Yo nunca, ¿eh? Yo, No. la verdad, yo nunca, es más, nunca he sido antinada. O sea, tampoco no soy antinada, pero cuando a mí me preguntaban, yo, miren, la peor elección en la boleta al Senado, la peor es la fórmula de Movimiento Ciudadano. Es la peor, güey. Si yo las pudiera escalonar, yo la dejaría. Es más, para mí, invotables. Sí, Marta Herrera es una buena académica. Pues, Nada más. Es una buena académica. Pero no es política. Pero no es política. Y Luis Donaldo con los resultados que tuvo, o sea, la seguridad, el tráfico, compadre. O sea, nosotros que vivimos en Cumbres dices, oye, no puede ser. Oye, güey. no, y además oye, las banquetas estas para la ruta FIFA. No han acabado el atascadero de Ocampo. Además, Sí, Ocampo está- ya estaba sí. amplia. ¿Para qué fregados la? Pero o sea, bueno, ahí vamos al mito del apellido. O sea, Exacto. él, o sea, cuando estuvo contendiendo. un apellido no te va a garantizar que va a ser un buen político, o el hijo de un político, o el sobrino de un político. Todos somos No. individuales, güey. Mira el gran cantante que es Vicente Fernández y ¿Y a poco el lo que potrillo nos es muy tuvimos acá, al verdad? potrillo. No mames. Pero en este caso, la figura de Luis Donaldo Colosio, padre, está tan metida en el inconsciente de los mexicanos que estaba ese mito de decir él va a ser. No, o sea, y el te gran político. te hablaban del hijo como si fuera la reencarnación del papá, cabrón. Exacto. ¿No? Exacto, entonces, para que todos veamos de esta manera, a ver, Colosio padre no fue presidente municipal, no fue diputado, no fue gobernador, no fue senador, Senador sí fue, ¿no? ¿O no? creo que no. Bueno, checamos el dato si no le editas. Checamos bien, si no le editamos, pero lo más trascendente es que fue el subsecretario o el secretario de programación y presupuesto. Y también de la Sede Sol. Sí. Y tuvo un final lamentable que no se le desea absolutamente a nadie, que no se desea un capítulo de esos en la historia de ningún país. Pero hasta ahí dio. Y su retórica no fue. Porque ese discurso famoso, el que lo tiene proyectado y vaya, el mito que está ahorita, no lo escribió él. No, ahí era cuando estaban entrando los consultores políticos, Sí, ahora sí. dejaban los a gurús México. fuera y entraban los Sí, ahí estaba. Atrás de consultores él, de verdad. Atrás de él estaba seguro Gisela Ruac, consultora del PRI, que fue la que le hizo la campaña ahorita a Colosio. Gisela, seguro viene a trabajar del papá. Federico Arreola, Estaba Hugo Scherer. Hugo Scherer. Hugo Scherer también, y entre ellos construyeron un muy buen discurso, pues. Pero hasta ahí, porque no y, lo... oye, deja porque... tú, y la idea de la hambruna y la sed de justicia también es de otro discurso de... O sea, no fue... Más que impactó el tono, el momento, la persona, la entonación y se enquistó, güey, Entonces, el mito. Comunicacionalmente, Arturo, nosotros lo que hicimos para romper el mito del apellido fue únicamente lo que dijimos, comunicar realidades. Comunicar la realidad de lo que él hizo. O sea, cuando dijimos que Colosio había sido el peor alcalde
de Monterrey, y todos nos dijeron de que, oye, pero es que ¿cómo le vas a pegar a Colosio? Y no sé qué. Dices, pero es que aquí tienes los números, o sea, estamos en el último lugar de percepción de inseguridad, tenemos toda la calle llena de baches, tenemos el centro de la ciudad todo sucio, con estas banquetas que no sirven para nada, las ambulancias no pueden dar vuelta en las esquinas estas. Y nunca fue personal, fue hacia su trabajo de 2 años. Siempre hace su trabajo, nunca nos metimos con el su buen persona, político no ataca a la persona, sino al argumento, al hecho. Y ya él ahí nos dijo merolicos, nos dijo una serie de cosas ahí ya en su visceralidad, ya como candidato, que nosotros afortunadamente, con el buen humor que tiene Waldo, más el mío, pues la neta es que ya nos pitorreamos de las cosas que nos decía, ¿no? Claro. O sea, él nos dijo... ¡De eso se trata! Él nos dijo merolicos por estar diciendo que votaras todo Morena PT Verde, y nosotros salimos después de decir, te lo repito como merolico, vota Morena PT Verde. 5 de 5. A mí me tocaba más difícil ahí, Germán, ahí, porque yo sí ahí con los 3. Sí, a ti te tocó en una zona muy difícil, pues. Pero cuando te dicen que Morena ganó por el arrastre de Claudia, tienen razón, pero no fue casualidad. No. Lo trabajamos para que así fuera. Fue una estrategia posicionarnos en el voto, en ese voto lineal, porque toda nuestra estrategia la llevamos en base a la ruptura de mitos. Así es. Rompimos con metodología, con conciencia, mercadotecnia positiva. Con números. Comunicación números, real, cabrón, números. sí. O sea, ahí está. Estas son las variables que debemos de tomar en cuenta al momento de proyectar a un posible candidato. Y yo como consultor me quedo con el compromiso de seguir en el proyecto de Waldo y comunicar las cosas que prometimos en campaña. O sea, voy a ser el primero en estarle diciendo a Waldo de que, oye, a ver, güey. Dijiste esto, prometiste esto, mencionaste esto. No dijiste, prometí, y dijimos. Porque yo me metí a hacer las propuestas con Waldo, ¿no? O sea, yo fui el que le... o sea, las propuestas son de Waldo, pues, pero yo le ayudé a trabajar sus propuestas de las letras chiquitas, de ir en contra de los seguros, que son los ladrones más grandes de este país, son las aseguradoras, ¿no? Mitos y especulaciones. Entonces ahora yo voy a estar atrás de Waldo, no exigiéndole nada, trabajando con él en comunicar lo que... El trabajo nos une. El trabajo es lo que debe de unirnos. De hecho, lo que más necesita ahorita la sociedad regiomontana es esa. O sea, vamos a ponernos de acuerdo todos. Deja tú en Nuevo León. En este país, el que no trabaja se muere de hambre. No tenemos seguro de desempleo, no tenemos buenas pensiones, no tenemos un buen sistema legal. Normalmente... un buen sistema legal, me refiero en la parte laboral, ¿no? O sea, aunque Luisa María avanzó mucho, Luisa María Alcalde avanzó mucho en derechos laborales, muy apoyada por el PT, sí. Muy, muy de la mano en las cámaras del PT, pero todavía tenemos una vida injusta para el trabajador en este país. Entonces, aquí, para comer, para vivir, tienes que trabajar. Entonces, de ahí fue donde nosotros sacamos este eslogan o este grito de campaña: el trabajo nos une. Aquí todos somos trabajadores. Yo no sé, Colosio con sus fideicomisos y la chingada que tanto haya trabajado realmente en su vida, pues yo creo que poco. Creo que el personaje, así como dices tú, Marta Herrera, pues también es una mujer que viene emanada de la burguesía, donde ellos tienen la fortuna que han podido trabajar por gusto, cabrón, ¿no? O sea, que no es lo mismo. Burguesines. Exacto, pues, o sea, ellos son burgueses de veras, vienen de las clases que construyeron, bueno, en el caso de Colosio viene de otro estado, pero no dejan de ser burgueses. Pero fuera de eso, aquí el que no trabaja se muere. Y por eso nosotros hicimos eso del trabajo nos une, para generar una empatía, y que contrarrestó mucho contra la campaña de Esperanza y Futuro que te ofrecían dos personas que ya estaban en el poder. O sea,
Imagínate con el... O sea, tú hacías o sea, veías las encuestas y contaminación era de nuestros primeros, de nuestros principales... de nuestros principales problemas como Estado, ¿no? Y las carteleras de estos compadres con un cielo azul hermoso, ¿no? Y viendo hacia arriba, que decías, oye, voltea para atrás a que veas el cagadero que existe en Monterrey. Pues claro que está volteando para arriba, yo no quiero voltear a ver leones, claro, cabrón, que no, ¿no? Guácala. Y nosotros, contrario a eso, pusimos el trabajo nos une, los pusimos ellos parados en una calle que también batallé mucho para que me aceptaran ese diseño, con una pared toda grafiteada, con una escena de fondo de una bodega de lámina. Pero dices, es que cuando la gente ve eso es Monterrey, güey. Es que muestra la verdad. Sí, eso es Monterrey, neta, y la gente verdad, empatiza, siempre. y la gente empatizó. Afortunadamente, cuando digo la gente que no quería, el que sí me tuvo toda la confianza y que le agradezco públicamente, la neta, es a Waldo, güey. O sea, porque Waldo y yo estuvimos siempre primero. Yo creo que éramos los únicos dos de toda la campaña que creíamos realmente que íbamos a ganar, güey. O sea, es que nosotros el puro conflicto PRIAN contra Movimiento Ciudadano, ya eso nos daba la chance que necesitábamos para poder avanzar rebasarlos literal por la izquierda sin meternos en el conflicto. Más romper el mito del apellido, con eso nos iba a dar para poder ganar. Y la verdad es que Waldo sí confió mucho en mí. No nada más en mí, porque tuve un equipo atrás. O sea, está Pérez, Alejandro Pérez, está Mónica Guerrero. Hay mucha gente atrás que me ayudó a construir todas estas rupturas de mito. Judith, obviamente, que yo... ¿Qué pasa, güey? Yo ¿Qué liderazgo tan particular? Yo te tengo que confesar... Me gusta mucho a mí esa energía de Judith Díaz. Sí, claro, pues, o sea... Mucho. Yo te voy a confesar que no estaba del todo de acuerdo con que Judith fuera la candidata. O sea, yo seguía viendo a Judith como una mujer del PAN. Hasta que o sea, sé que va a ser un cliché lo que te voy a decir, o sea, porque ya que le hice la campaña ahora decir de que, no, sí, es que mi jefa es chingona, pero de verdad, o sea, conociendo a Judith, platicando con ella, es una mujer de lucha, es una mujer del trabajo, es una mujer que ni ella misma entiende qué chingados hizo en el PAN, ¿no? Porque tiene todo el perfil contrario al del PAN. O sea, conocí la casa de Judith porque es una mujer hospitalaria como pocas. Cocina delicioso, o sea, todos los que estamos alrededor de Judith engordamos de 3 kilos para arriba. Cocina increíble. Y me tocó conocer la casa de Judith, una casa en Cumbres, de clase media, que corresponde con una abuela de 8 nietos, que está llena de cosas de niños por todos lados. No es una casa ostentosa. Tiene un perro que se llama Mezcal, que es un poodle gigante, padrísimo. Y empecé a platicar otra cosa que ahí sí era un mito mío. Yo sabía también que Judith era cristiana, es cristiana. Yo soy ateo, no creo ni en mí mismo, cabrón. O sea, entonces te imaginarás que para mí tener ese perfil enfrente, pues al principio fui muy reacio, ¿no? Pero cuando la empecé a conocer y empecé a escuchar... Rompí mis mitos. propios mitos. De eso se trata. Y ese es el mayor mensaje que debemos de quedarnos todos. Rompamos con los mitos. Ahora, tú dices, oye, Judith, Judith lo que tuvo es que se pasó de conservadora en el no comunicar lo que hizo en la delegación del bienestar. O sea, fue tan alineada Andrés Manuel que no usó a su favor en comunicación nunca los programas sociales. Pero ¿qué pasa? Que la primera gira que hicimos al sur de Nuevo León... Todo el mundo la ubicaba. No mames, Arturo, es increíble. Pero deja tú que lo ubiquen, güey. El agradecimiento de la gente, güey. O sea, fuimos a ver unas escuelas... Y escucharla decir un día, no... Era el programa, güey. Era el programa. Jamás. Nunca estuvo con la medalla y yo nunca. No, y justo eso, por eso no tenía sus redes activas. Yo tuve que llegar a activarle sus redes porque las tenía
no comunicaba nada porque todo era a son del bienestar, ¿no? Pero no nada más ella, su equipo de trabajo también, ¿no? Un equipo muy leal, muy trabajador, muy de calle. Cuando con Waldo había gente muy capaz en lo legal, muy capaz en lo de aire, muy capaz en comunicación, se complementaron los dos equipos padrísimo, ¿no? Pero con Judith yo solito me rompí mitos y la verdad es que es una mujer que ahora, bueno, respeto siempre le había tenido, pero ahora le tengo hasta cariño a Judith, ¿no? O sea, una mujer entregada a su trabajo social tremendo. Lo que hicieron en Acapulco, o sea, ella se fue en su camioneta con comida para todos y la chingada, ¿no? O sea, pareciera que no es una mujer de izquierda, pero sí lo es. O sea, sí lo es. Creo que más bien ella era una izquierdista que estaba metida en el PAN en un momento en el que el PAN realmente era un partido oposición, ¿no? Que había gente como Tatiana Cloutier, como el Maquillo, Rufo, o sea, sí eran panistas que realmente eran oposición, ¿no? Obviamente. Críticos. Y aquí después el PAN se nos llenó de Seferinos y de Larrazábales y de todos estos pinches impresentables, ¿no? Y que con los otros impresentables también empresarios, también cabrón, ¿no? Pero por algo Judith terminó saliendo de ahí. Y cuando te dicen, ¿qué chingados hace Judith en Morena? Movimiento de Regeneración Nacional. O sea, aquí... Esa gente que estaba en el neoliberalismo se regeneraron para estar aquí, pues, ¿no? Germán, vamos a continuar en otro episodio. Por favor. Que nos demos la oportunidad. Y pues bueno, yo quisiera que nos mencionaras dónde te encontramos, cómo te localizamos, tus redes sociales, etcétera. Creo que en Instagram estoy como G. Gabarrot. En Instagram, G. Gabarrot. Gabarrot solito en Twitter. Y en Facebook no tengo fanpage, así que con esas dos ahí se arma. Con esas dos. Sí. Germán, muy agradecido. Muchas gracias por compartir todas estas No, hombre, experiencias. agradecido yo, compadre, que me hayas abierto este espacio, que aparte platicar contigo es una chulada, cabrón, y digo, ya te conocía desde antes, pero haberte reencontrado en este ambiente político para mí... Que no sabíamos que andábamos en uno exacto, del otro, lo más padre, güey. Y ahora sigue que nos metamos al camino de la legalización y un chingo de cosas ahí que tenemos pendientes, pero muchas gracias por el espacio, cabrón. Sé que te va a ir con madre con este podcast. Pues bienvenido siempre, Germán, y muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos.